Hola comunidad Dili, bienvenidos a un video más. ¿Alguna vez se han puesto a pensar si nacemos con el lenguaje o más bien lo aprendemos? Pues bien, el día de hoy les hablaremos sobre algunas teorías de la adquisición del lenguaje oral. Cuando hablamos de lenguaje, nos referimos a una facultad humana con diversas dimensiones de estudio, como lo son la comunicativa, funcional, estructural, de comportamiento, etc. Estamos tan acostumbrados al lenguaje que ni siquiera nos hemos puesto a pensar en cómo es que sucede esta magia. Existen diversos críticos que han hablado sobre el tema y han propuesto diferentes teorías. Veamos algunas de ellas. En primer lugar, tenemos al conductismo. Esta teoría propone que el lenguaje es una conducta más que se rige por los mismos parámetros e idénticos principios que cualquier otro comportamiento humano. Es decir, con base en estímulos se puede suscitar la adquisición del lenguaje. Esto resulta un poco reduccionista porque solo se toman en cuenta los factores inmediatos que rodean al ser humano y se hacen a un lado otros como lo social, lo cognitivo y lo interno del individuo. Otra teoría es la del innatismo propuesta por Noam Chomsky y plantea que la mente humana tiene una capacidad innata para el lenguaje. Esto quiere decir que el ser humano nace con la capacidad del lenguaje porque cuenta con una especie de órgano en el cerebro que le brinda la habilidad de adquirirlo y desarrollarlo. Pero creemos que esta propuesta no está lo suficientemente justificada porque no se sabe específicamente dónde se encuentra ese órgano. Además, Chomsky expone que el origen del lenguaje se encuentra en algún momento de la historia donde el ser humano evolucionó sin más, es decir, que hubo una especie de salto en la evolución humana que simplemente dio como origen al lenguaje, lo cual nos parece un poco carente de argumentos. En cuanto al cognitivismo, la teoría propone que para que exista un desarrollo del lenguaje, primero debe existir desarrollo del conocimiento. El principal exponente de esta teoría fue Piaget. Él propuso que cuando un individuo nacía no poseía el lenguaje, sino que lo iba adquiriendo poco a poco como parte de su desarrollo cognitivo. Piaget también propuso que los niños van desarrollando esquemas de su cotidianidad y estos son acompañados por el desarrollo de la inteligencia. A medida que el niño interactúa con el ambiente, va adaptando esos esquemas para dar solución a los problemas que se le presentan. En cuanto al interaccionismo, tenemos a dos autores. El primero es Brunner, y él propone que en cuanto a la adquisición del lenguaje, basta con que los niños adquieran la sintaxis, pues desde muy pequeños poseen la coordinación léxico-semántica. Este autor también menciona que los niños están equipados para entrar en el mundo e integrarse en las acciones humanas. Esto nos lleva a pensar en el innatismo y creer que quizá el ser humano sí nace con ese algo que posee al lenguaje, pero para desarrollarlo hay que interactuar con nuestro medio. Además, Brunner menciona que una vez que el niño aprende el lenguaje, se convierte en un ente activo, pero también es adaptativo. Está condicionado al contexto lingüístico, es decir, existe un medio con el que el niño va a interactuar para seguir desarrollando el lenguaje. El segundo autor es Vygotsky, y su estudio también va en ese sentido. El autor considera el lenguaje como producto del desarrollo y evolución social y no tiene origen en un mecanismo biológico como la inteligencia, sino en un mecanismo social estrictamente humano, que es la división del trabajo. Es decir, el lenguaje surgió para organizar las tareas complejas comunales. Aunque el autor también destaca la importancia de la interacción social y cultural en el desarrollo del lenguaje infantil, porque entiende el lenguaje como una habilidad intelectual cuyo desarrollo se da en el campo de lo cognitivo. Para que el niño desarrolle lo cognitivo, debe interactuar con sus iguales o personas adultas de su entorno. Como conclusión, creemos que a pesar de que las teorías del interaccionismo, innatismo y cognitivismo poseen diferencias en puntos clave, también pueden ser vistas como perspectivas complementarias. Así, ofrecen una visión más completa de la compleja naturaleza de la adquisición y el desarrollo del lenguaje. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre estas teorías? Cuéntanos más en los comentarios.